Buenos días, queridos hermanos. Feliz sábado. Good morning, dear brethren. Happy Sabbath. Dios les bendiga grandemente. May God bless you richly. Bienvenido por estar aquí en la casa del Señor para honrar su nombre. We're grateful to be here in the house of the Lord to honor His name. Estoy contento por estar nuevamente para compartir de la palabra de Dios I'm happy to be here again to preach God's word y con mi hermano Germán. and with my brother here, Herman. Vamos a impartir la palabra de Dios con el Espíritu Santo. We're going to preach God's word with His Holy Spirit. Así que Dios les bendiga grandemente. So may God bless you richly. ¿Saben ustedes, hermanos, que You know, my friends, el anticristo, the Antichrist, para contradecir la palabra de Dios, to contradict God's word, bueno, él se vale de argumentos teológicos, utiliza la Biblia, he argues theological arguments entre comillas profundo, between profound commas, y también de filosofía, deep commas, and philosophy, para que la Biblia diga lo que no está diciendo, so that the Bible can say what it's not saying, con la intención de que de contradecir la verdad. with the intention of going against the truth. Y muchas veces, hermano, para contradecir lo que es obvio en la palabra de Dios. And many times to go against what is obvious in the Word of God. Ustedes saben que en Daniel se dice acerca del cuerno pequeño, You know, in Daniel it talks about the small horn, que es el anticristo, that is the Antichrist. y si es anticristo está en contra de Cristo, que es la verdad. If it's Antichrist, he's against the truth of God. Bueno, se dice de este personaje que echa por tierra la verdad de Dios. It says that he puts aside God's truth. Y eso involucra tanto el santuario, And that encompasses the sanctuary, la ley de Dios, the law of God, la palabra de Dios, the Word of God, y también a Cristo Jesús, and also Jesus Christ. porque Cristo Jesús es la verdad. Because Jesus Christ is the truth. Miren, por ejemplo, For example, la Biblia es clara cuando dice que el verdadero día de descanso es el sábado. the Bible is true when it says that the true day of rest is the Sabbath. Ok, ahora, ¿qué dice, por ejemplo, el anticristo? Okay, so what does the Antichrist say? Bueno, que la Iglesia Católica ha cambiado la solemnidad del sábado al domingo That the Catholic Church has changed the solemnity of the Sabbath to Sunday. porque Dios le dio esa autoridad a la Iglesia. Because God gave the authority to the church. Por lo tanto, la Iglesia está por encima de la misma palabra de Dios. So the church is above God's word. ¿Están entendiendo de dónde viene el cambio del sábado al domingo? So do you guys understand where the change from Sabbath to Sunday is coming from? ¿Y qué dice las hijas de la ramera? And what does the daughters of the harlot say? Que son la mayoría de las iglesias protestantes. That it's the majority of the Protestant churches. Bueno, ella dice que guardamos el domingo es porque Cristo resucitó ese día. So they say that we keep Sunday because Jesus resurrected that day. Porque esas iglesias no se le va a ocurrir Because those churches, it does not occur to them decir que guardan el domingo porque la iglesia católica cambió el día de reposo. No lo van a decir. because they keep Sunday because they lost the day of rest. Ellos tienen que decir otro argumento. They have to have a different argument. Bueno, en la Biblia es claro que dice que los muertos nada saben. So the Bible is clear that the dead know nothing. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Es cierto que los muertos nada saben? Do you guys agree with that? Y That que- the dead know nothing? ¿Y que su memoria es puesta en el olvido? Say again? ¿Y que su memoria es puesta en el olvido? And that their memory is not there. ¿Y que no están ni en el cielo ni en el infierno? That they're not in heaven or in hell. Les pregunto de nuevo, ¿eso es claro en la Biblia? So ask again, is that clear in the Bible? Claro. Sure. ¿Y qué dice la ramera y las hijas de la ramera? But what does the harlot say and the daughters of the harlot? Bueno, que las personas justas muertas están en el cielo That the just are in heaven y los impíos están ahorita quemándose en el infierno. and the sinful are in hell, burning right now. Ahora, pero se valen de versículos y se valen de argumentos teológicos. But they talk about verses, they talk about theological things in the Bible. En la Biblia enseña claramente que Dios, el Padre Celestial, The Bible teaches clearly that God the Father es el Dios verdadero, is the true God. tiene un hijo, He has a son el cual envió para salvar a la humanidad. that he sent to save humanity. ¿Y qué dice el anticristo And what does the Antichrist say? y las hijas de la ramera? And the daughters of the harlot? No, que eso no es así. No, that's not so. Sino que el que hace papel de padre envió a un compañero, That God the Father sent a companion el cual llegó a ser hijo, that became his son, y utilizan versículos también. and they use Bible verses to prove it. Argumentos teológicos, entre comillas, profundos. Arguments, theological arguments between commas.
y filosofía humana. and human philosophy. Eso es lo que hace, hermano. That's what, my brethren, ¿Pueden pasar la diapositiva? Eso es lo que hace el anticristo. that's what the Antichrist does. Recuerden que el anticristo está en contra de la verdad. Remember that De the Cristo. Antichrist is against God's truth. Mira, la Biblia dice Listen, the Bible says que Cristo vino con carne pecaminosa semejante a la nuestra. that Jesus came with human, sinful human flesh. ¿Y qué dice el anticristo? And what does the Antichrist say? No, Cristo no vino con carne semejante a la nuestra. That, no, Jesus did not come with human flesh. Porque María, la madre de Jesús, Because Mary, the mother of Jesus, no le transfirió eso a su hijo. did not transfer that to his son. ¿Y qué dicen las hijas de la ramera? But what do the daughters of the harlot Les say? repito, la mayoría de las iglesias protestantes, I repeat, the majority of the Protestant churches, bueno, no van a usar el mismo argumento de la ramera, let's go to the same argument of the harlot, pero sí predican el mismo principio. but they preach the same principle. Ellos dicen que Jesús no fue semejante en carne a nosotros, They say that Jesus was not the same in flesh as we are, porque su concepción fue inmaculada, because his conception was immaculate. y utilizan argumentos teológicos profundos, entre comillas, And they use profound theological comments, filosofía que a la final es filosofía humana, philosophy, human philosophy, porque no va conforme a la palabra de Dios. because it doesn't go with God's word. ¿Y qué hace la mayoría de los cristianos en todos estos principios bíblicos que les he mencionado? So what do Christians do with the majority of these Christian principles I've just mentioned? Bueno, la mayoría de los cristianos lo aceptan como verdadero y solemne The majority of Christians will accept this as truth, solemn truth, cuando no va conforme a la palabra de Dios. when it goes against God's word. Te pregunto, ¿el creer que los muertos están vivos a pesar de estar muertos es vino babilónico o no es vino? I ask you, the thing about the dead not knowing, is that in the Bible? ¿Es vino o no es vino? Is that wine or not wine? Bueno, es vino, viene de Babilonia. It is wine, it's Babylonic. Y nosotros podemos estar bebiendo vino, And we can be drinking wine. que son doctrinas inventadas por las rameras These are doctrines invented by the harlot y predicadas por las hijas de las rameras. and preached by the daughters of the harlot. Teniendo presente esto, vamos a orar, vamos a inclinar el rostro para orar. Let's pray. Amante y eterno Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu santo y divino nombre. Heavenly Father, glory to your name. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar en estos momentos para compartir de tu palabra. Thank you for having the opportunity given to us to be with you now. En este momento te imploramos que nos sigas acompañando con tu Santo Espíritu. We implore that you will bless us with your Holy Spirit, Y que lo que podamos, Señor, aprender de tu palabra sea para tu honra y tu gloria and that what we can learn from your word, may it be for your honor and glory, y fortalecimiento en la fe. and to grow our faith. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Cristo Jesús. Pray this in Jesus' name. Amén. Amen. Bueno, vamos a ver, hermano, te invito a que te quedes. Yeah? Este principio acerca de la naturaleza humana de Cristo. Okay, brethren, so we're going to talk about this principle about the human nature of Jesus. Vamos a presentar la base, We're going to present the base animándole a usted para que siga estudiando este tema importante acerca de su Salvador. so you can be helped in learning more about this theme about your y Savior. luego vamos a terminar presentando la posición de la ramera y de las iglesias protestantes acerca de este tema. And then we're going to talk about the position of the harlot and the Protestant churches to do with the subject. Para que se den cuenta lo que está detrás, So you can see what is behind de lo que está detrás de la enseñanza de que Cristo vino diferente, con una carne diferente a la nuestra. So you can see what's behind the teaching that Jesus came with flesh different from ours. Porque no se está exaltando a Cristo. Because Jesus is not being exalted. Recuerden que el anticristo no exalta a Cristo. Remember that the Antichrist does not exalt Jesus Christ. Ok, ¿qué dice la Biblia? Okay, so what does the Bible say? Cristo fue hecho carne. Jesus was made flesh. Dice, Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. John 1:14 says, and the Word was made flesh Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, and dwelt among us, and we beheld his glory and the glory of the only begotten of the Father, lleno de gracia full of grace y de verdad. and truth. Entonces aquí la Biblia dice que
Cristo vino, fue hecho carne. So here it says that the Bible came and was made flesh. Ahora, ¿qué tipo de carne? Okay, what type of flesh? ¿Qué tipo de carne? What type? Ajá. What type of flesh? La misma Biblia nos enseña cómo Dios envió a su Hijo. The Bible tells us how God sent His Son. Y lo dice Romanos capítulo 8, versículo 3. In Romans 8, verse 3 says it. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, y a causa del pecado, and for sin, condenó el pecado en la carne. condemned sin in the flesh. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hermano, lo que dice en inglés, So, my brethren, if you see what's written in here in English, dice sinful flesh. it says sinful flesh. ¿Qué significa sinful flesh? What does sinful flesh mean? Aquí dice carne pecaminosa. It says sinful flesh. O sea, no es invento It's not made up. de unos locos cristianos que quieren degradar a Cristo. That some crazy Christians made this that wanted to bring down Jesus. La misma palabra te enseña con qué carne vino Cristo Jesús. The Bible tells us with what flesh Jesus came. Y lo interesante es que dice que Él venció el pecado en la carne. And what's interesting is that it says that God did away with sin, vanquished sin in the flesh. Y tenga presente algo, hermano. And see something else. Con esto no se está diciendo que Cristo participó de pecado. With this, it's not saying that Jesus participated in sin, Que Él tuvo pensamientos y actitudes egoístas, that he had selfish thoughts, malvadas, malsanas. Eso no está diciendo eso. evil thoughts. Lo que está diciendo es que la humanidad donde Él se encarnó It's saying that what the humanity in which he was incarnated tiene pasiones, has passions, designios, deseos, desires, y que Cristo venció and that Jesus overcame. esas pasiones de la carne. These Porque aquí passions dice of the venció el flesh. pecado en la carne. Because it says here that he vanquished or overcame in the flesh, Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. so that the justice of the law can be completed in us. ¿Qué dice la Iglesia Católica? What does the Catholic Church have to say? Cristo no tuvo esa carne Jesus did not have that flesh porque Él nació del Espíritu. because he was born of the Spirit. Y además, And also, María Mary no le transmitió eso. did not transmit that. Pero ¿qué dice la Biblia? But what does the Bible say? Porque es la palabra de Dios. Because it's the Word of God. Mire lo que dice Pablo en Gálatas. Listen to what Galatians says. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, But when the fullness of time was come, God sent forth his Son, nacido de mujer. made of a woman. Sí, es cierto, nació del Espíritu, It's true, he was born of the Spirit, pero nació de mujer. but he was born of a woman. Y dice, nacido bajo la ley, Made under the law, la ley de la herencia. the law of inheritance, Ok. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, to redeem those that were under the law, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. that we might receive the adoptions of sons. Les pregunto, queridos hermanos y amigos, I ask you, my dear friends and brethren, yo, Daniel Primera, I, Daniel Primera, yo recibo carne pecaminosa solamente por mi padre I receive sinful flesh by my father o por mi madre también. or by my mother also. ¿Qué dicen ustedes? What do you say? ¿Solamente mi padre Only my father o mi madre? or my mother? ¿Qué dice la palabra de Dios? What does God's word say? Nacido de mujer. Born of a woman. Vamos a ver qué es lo que dice el lenguaje. Let's see what it says. En Patriarcas y Profetas 544 Patriarchs and Prophets, page 561. dice, ambos padres transmiten a sus hijos sus propias características Both parents transmit their own characteristics, mentales y físicas, mental and physical, su temperamento y sus apetitos. their dispositions and appetites. Ambos. Both. José no tuvo nada que ver con el nacimiento de Cristo, Joseph had nothing to do with the birth of Jesus, pero fue concebido por medio de una mujer. but he was born of a woman. Te pregunto, ¿María era una mujer caída? I asked you, was Mary a sinful woman? ¿Era una mujer justa? She was a just woman. ¿Era una mujer que temía a Dios? She was a woman, a God-fearing woman. Por eso que Dios la utiliza. That's why God used her. Pero por eso deja de ser persona con naturaleza caída y pecaminosa. So that stops her from becoming a fallen woman? No. No.
Vamos a ver, por eso le estoy diciendo, hermanos, que estos son, por cuestión de tiempo, son estos versículos que son más directos, So because of time, these are verses that are more direct. para que usted siga investigando sobre ese tema, So you can continue investigating on your own con esta base. with this base. Lo que dice la palabra de Dios What the Word of God says y lo que dice la sierva del Señor. and what the prophet of the Lord has to Porque say. yo quiero dedicar más minutos es para que usted lea y entienda Because I want to dedicate more time for you to read and understand los artículos y argumentos de la Iglesia Católica the articles and arguments of the Catholic con Church muchas iglesias protestantes with many Protestant churches que dicen ser protestantes, that say they're Protestant, pero enseñan y predican doctrinas católicas. but they say and preach Catholic doctrines. Y yo creo que estamos en un tiempo tan solemne And I think we are in solemn times, que yo no tengo que darle el lujo de estar bebiendo vino ni enseñando vino, and I don't think I have to keep preaching wine and you drinking wine, porque hay consecuencias serias. because there are serious consequences. ¿Ustedes creen, hermanos, que si yo bebo aquí una botella de vino fermentado, You think, my friends, if I were to bring here a bottle of wine, me va a afectar o no me va a afectar? it's going to affect me or it's not going to affect ¿Mi me? percepción, mi sentido, los afecta o no los afecta? My perception, my sentiments, Claro. will they be Hay hermanos que affected? están diciendo que sí. There are brethren who are saying yes. ¿Y ustedes creen que el vino de Babilonia no afecta espiritualmente? And you think the wine of Babylon does not affect spiritually? También te afecta espiritualmente. It will affect you also Vamos a spiritually. ver lo que dice la sierva del Señor. Let's see what the prophet of the Lord has to say. Ministerio Médico, página 237, dice, Él tomó sobre su naturaleza sin pecado, Medical ministry says he took upon his sinless nature, our sinful nature, o sea, sobre su naturaleza divina, over his divine nature, ajá, nuestra naturaleza pecaminosa, that our sinful nature, para saber cómo socorrer a los que son tentados. that he might know how to succor those that are tempted. Por eso que Él te entiende y por eso que es nuestro perfecto sumo sacerdote, That's why he understands you. That's why he's our perfect high priest. porque Él entiende tu Because- humanidad. Because he understands your humanity. Y Él es el mejor consolador porque And- te entiende. And he's the best counselor because he understands. Lo dice Hebreos, lo dice Pablo en Hebreo. This Paul says in Hebrews. La siguiente cita en la Review and Herald, 15 de diciembre de 1896, The Review and Herald in December 15, 1896. dice, vestido con las ropas de la humanidad, Clad in the vestments of humanity, el Hijo de Dios bajó al nivel de aquellos a quienes quería salvar. the Son of Man came down to the level of those he wished to save. En Él no había engaño o pecado. In him was no guile or sinfulness. Él fue siempre puro e incontaminado. He was ever pure and undefiled. Y alabado sea el nombre de Dios por eso. And praise be his name. Aun cuando tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. Yet he took upon him our sinful nature. Repito, Él fue siempre puro e incontaminado. He was always pure and undefiled. Aun cuando tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. Yet he took upon him our sinful nature, Cubriendo su divinidad con la humanidad clothing his divinity with humanity, para poder asociarse con la humanidad caída. that we might associate with fallen humanity. Él procuró reconquistar para el hombre aquello que, He sought to regain for man that which, por la desobediencia, by disobedience, Adán había perdido por sí mismo y por el mundo. Adam had lost for himself and for the world. Ahora vamos a ver, hermano, entonces si eso es cierto, Now let's see, my brethren, if this is true. lo dice la palabra de Dios, God's word says it, lo dice la sierva del Señor, the prophet of the Lord says it, lo niega el anticristo. the Antichrist denies it. Entonces vamos a ver si esto es cierto, So let's see if this is true. cómo venció Cristo. How did Jesus overcome? Cristo entonces en su carne tenía esas pasiones So Jesus in his flesh had these passions en la cual nunca participó, tenga claro eso, no estamos haciendo Cristo pecador. in which he never participated. Let's be clear, he wasn't a sinner. Bueno, pero ¿cómo venció? But how did he overcome? Mira aquí, por ejemplo, lo que dice Hebreos. Let's see here what Hebrews says. Hebreos 4:15 dice, Hebrews 4:15 porque says, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. "For we have not a high priest which cannot be touched." ¿Por qué Cristo entiende nuestras debilidades? Why does Jesus understand our weaknesses? Porque tuvo una carne como la nuestra. Because he had human nature like Y us. tenga presente, hermano, que no está hablando de debilidad física y muchas veces utilizamos esos argumentos. And remember, we're not talking just about physical. Sometimes we just talk about these arguments. Hambre, He had hunger. sueño, He had sleep. cansancio. He got tired. Eso es lo que dice las hijas de la ramera. And this is what the daughters of the harlot say. Y eso es lo que dice el anticristo. And this is what the Antichrist says. ¿Usted ha escuchado esos argumentos? Have you heard these arguments before? Pero aquí dice But here it que Él says se puede compadecer de nosotros
that he can have compassion over us porque entiende nuestras debilidades, because he has our debilities, our weaknesses, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Alabado sea el nombre de Dios, Praise be to God, que es nuestro Salvador perfecto. that he is our perfect Savior. Por ejemplo, en Mateo For example, in Matthew, dice que el ángel le dice a José que lo que es engendrado en María the angel says to Joseph that what is conceived in Mary es del Espíritu Santo. is of the Holy Spirit. O sea que ya desde el nacimiento Cristo Jesús So you see, from birth, Jesus Christ, estaba lleno del Espíritu Santo, he was full of the Holy Spirit, como Juan el Bautista. like John the Baptist. Y en Lucas 1 And in Luke 1, dice que Cristo ya era santo desde el vientre de María. it says that Jesus was holy from the womb of Mary. Ese ser que nacerá, dice, es santo. That he will be born and he is holy. La pregunta es, So the question is, ¿se puede ser santo con naturaleza pecaminosa? can you be holy with a sinful nature? Te pregunto de nuevo. I ask you again. ¿Se puede ser santo teniendo naturaleza pecaminosa? Can you be holy having a sinful nature? Hay una persona que dice que no. There's a person that says no. Bueno, vamos a ver los versículos. Okay, let's see the verse. Mira lo que dice Apocalipsis 14:12. Revelation 14:12. Dice, aquí está la paciencia de ¿quiénes? De los santos. Here's the patience of who? The saints. ¿Por qué son santos? Why are they holy? Guardan los mandamientos de Dios. They keep the commandments of God. Se dice de ellos que son santos. It says of them that they are holy. Practican santidad. They practice holiness. ¿Qué es practicar santidad? What is practice? What is to practice holiness? Guardar los mandamientos porque los mandamientos son santos. Keep the commandments of God because they are holy. ¿Por qué guardan los mandamientos? Why do they keep the ¿Y commandments? por qué llegan a ser santos? And why do they become holy? Porque tienen la fe de Jesús. Because they have La fe de Jesús, tienen la fe de the Jesús. faith of Jesus. Ok, y se dice no solamente que son santos, sino que tienen paciencia. So we don't say only that they are holy, but they have patience. ¿Sabe qué paciencia es esa? La paciencia de Cristo. You know what patience that is? It's the patience of Christ. Te pregunto, ¿esas personas que son señaladas como santas, ¿tienen naturaleza pecaminosa o no tienen naturaleza pecaminosa? Those people that are signaled out as holy, are they sinful or not sinful in nature? Tienen naturaleza pecaminosa, They have sinful nature, pero viven conforme al Espíritu, but they live according to the Spirit, no conforme a la carne. not according to the flesh. Lo mismo que hizo Cristo Jesús. The same that Jesus did. Siempre vivió conforme al Espíritu, He's always lived conforming to the Spirit, no conforme a la carne. not the flesh. El nacimiento de Cristo representa el nacimiento del ser humano cuando nace por segunda vez, nace de nuevo. The birth of Jesus, say again, El nacimiento de Cristo the birth of Jesus ilustra el nuevo nacimiento del creyente. illustrates the new birth of the believer. O cuando la persona nace de nuevo, When a person is born again, Dios le promete darle su espíritu God promised him to give him his Spirit y también escribiré mi ley en tu corazón. and also to write his law in your heart. Y eso pasaba con Cristo Jesús. And this happened with Jesus Christ. Cristo dice, Señor, guardar tu ley es mi deleite. Jesus said, to keep your law is my delight. Y eso puede suceder con el creyente también, And this can happen with any believer, as aunque well, tenga carne pecaminosa. even though they may have a sinful nature. Te pregunto, los padres de Juan el Bautista, I ask you, the parents of John the Baptist, ¿tenían naturaleza o carne pecaminosa? did they have a sinful body, a sinful nature? Ok, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de estos dos o de esta pareja. Okay, let's see what the Bible says about this couple. Mire lo que dice Lucas 1, 5 y 6. Luke 1, 5 and 6. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, There was in the days of Herod, the king of Judah, un sacerdote llamado Zacarías, a certain priest named Zacharias de la clase de Abías. of the course of Abiah. Su mujer era de las hijas de Aarón And his wife was of the daughters of y Aaron, se llamaba Elizabeth. and her name was Elizabeth. Versículo 6, pongan atención. 6. Pay attention. Ambos eran justos delante de Dios. And they were both righteous before God. Ambos Both eran justos were just delante de Dios. before God. ¿Y qué es ser justo? And what does righteous mean? Practicar justicia, They practice righteousness. guardar los mandamientos. They keep the commandments. Y andaban irreprensibles And they walked in righteousness en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. in all the commandments and ordinances of the Lord, blameless. ¿Se puede ser santo entonces con naturaleza pecaminosa? So can you be holy with a sinful nature? Y eso pasó con Cristo. This happened with Jesus.
Por eso, hermano, que Cristo es nuestro único y perfecto Salvador. Brethren, this is why Jesus is our only and perfect Por eso que es Savior. nuestro fiel, único, fiel, misericordioso, sumo sacerdote e intercesor. He is our intercessor, faithful high priest. Hijo, yo te entiendo tus lágrimas, entiendo tu situación. My son, I understand your tears. I understand your situation. Eso es lo que dice Cristo a cada uno de ustedes. That's what Jesus says to every one of you. Él te comprende más de lo que puede comprender un ángel. He understands you more than any angel could understand you. Ese es Cristo. That is Jesus. Se despojó de su gloria He put away his glory y se hizo semejante a nosotros and he became like us. y vino a nuestro mundo And he came to our earth para poder levantarnos to raise us up y sacarnos del pozo donde tú y yo estábamos. and pull us out of that pit where you and I were. Eso lo hizo Cristo Jesús, nos tocó, This is what Jesus did for us. se encarnó, He became flesh. se hizo carne. He became flesh. Y ya hemos visto lo que significa la carne And we have seen what the flesh means en la Biblia. in the Bible. Mira lo que dice Juan 8, 28, 29 acerca de Cristo. Look what John 8, 28, 29 says about Jesus. El mismo Cristo dijo, Then said Jesus, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, When ye have lifted up the Son of Man, entonces conoceréis que yo soy then shall ye know that I am he, y que nada hago por mí mismo, and that I do nothing of myself. sino que según me enseñó el Padre, así hablo, But as my Father hath taught me, I speak these things. porque el que me envió conmigo está. And he that sent me is with me. Repito, el que me envió conmigo está. And he that sent me is with me. No me ha dejado solo el Padre, The Father has not left me porque alone. yo hago siempre lo que le agrada. For I do always those things that please ¿Quién him. estaba con Cristo? Who was with Jesus? El que lo envió. He who sent him. ¿Quién lo envió? Who sent him? El Padre Celestial. God the Father. La presencia del Padre estaba con Cristo. The presence of Jesus was with Jesus. Y eso es lo que significa vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. This is what it means to live conforming to the Spirit, not the flesh. Porque el mismo Cristo dice, yo no hago las obras, es el Padre que mora en mí. Because Jesus himself says, I do not do the works, it's God that works in me. Y lo que ocurrió con Cristo puede ser una realidad en tu vida también. And what happened with Jesus is can be a reality in your life as well. Cristo busca morar en tu corazón Jesus is looking to live in your heart para que no vivas conforme a la carne, so that he does not live, so Sino that you not live in the human form, sino sinfulness, conforme a los principios de Dios. but in the principles of Jesus. Toda la vida de Cristo vivió siempre guiado por el Espíritu. All his life, Jesus lived according to the Holy Spirit. The Por lo Spirit. tanto, la vida espiritual de Cristo estaba por encima de su naturaleza, su carne pecaminosa. So Jesus' life was over his Su vida Holy espiritual. Spirit was Ajá. over his human tendencies. Por lo tanto, nunca le daba cabida a los designios de la carne. So he never fell for the desires of the flesh. Y por eso Pablo dice, So this is why Paul says, Cristo venció el pecado en la carne. Jesus overcame sin in the flesh, Carne caída. fallen flesh. Mira lo que dice la sierva del Señor. This is what the servant of the Lord says. Traducido del devocional In Heavenly Places, This is translated from Heavenly Places, dice página 155. page 155. A pesar que él tuvo toda la fuerza de la pasión humana, Though he had all the strength of passion of humanity, nunca cedió a la tentación never did he yield to temptation para un simple acto que no fuera puro, elevado y ennoblecedor. to do one single act which was not pure and elevating and ennobling. Cristo no solamente era una persona que se cansaba, que le daba hambre, que le daba sueño. Jesus wasn't just a person that was tired, that got hungry, that got sleepy. En la carne de Cristo tenía la fuerza de la pasión humana. In the flesh of humanity, he had the passion of De la humanidad. humanity. Y Cristo venció el pecado en la carne. And Jesus overcame sin in the flesh. Entendiendo esto, So now understanding this, vamos a ver cuál es la posición del anticristo y de las rameras. let's see what the position of the Antichrist and the harlot is. Yo creo que es importante, hermano, esto porque, mira, Daniel primera, I think this is important because Daniel Primera, yo no quiero beber vino, I don't want to drink wine ni tampoco darle a usted vino. and also give you Yo me wine. condeno. I condemn myself. Imagínese la conciencia ante Dios, yo dando vino a la gente. Imagine my conscience before God, me giving wine to the people. Bueno, pero primero vamos a ver la posición con la Biblia.
Dice, First, we're going to see the position with mira the lo que dice Bible. Apocalipsis 17. Revelation 17. 4:5 dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. And the woman was arrayed in purple and scarlet color and decked with gold and precious stones and Y pearls. tenía en la mano un cáliz o una copa de oro lleno de ¿qué? Abominaciones e inmundicia de su fornicación. Having a golden cup in her hand full of abomination and filthiness of her fornication. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, madre de la ramera y de las abominaciones de la tierra. And upon her forehead was a name written, Mystery, Babylon the Great, the mother of harlots and abominations of the earth. Entonces, esta mujer que representa a una institución religiosa, So this woman that represents a religious que se institution sienta en la tierra, dice Apocalipsis 17, se sienta en la tierra como reina, that sits on the earth as a queen, tiene hijas, she has daughters la cual enseña las mismas abominaciones de su madre. that teach the same abominations of her mother. Y el espíritu de la ramera es el espíritu del anticristo. And the spirit of the harlot is the spirit of the Antichrist. Mira lo que dice el anticristo. Listen what the Antichrist ¿Cuál es el says. espíritu del anticristo? What is the spirit of the Antichrist? Primera de Juan 4, 2, 3 dice, 1 John 4, 2 and 3. en esto conoce el espíritu de Dios. Hereby know ye the spirit of God. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. And every spirit that confesseth not that Jesus Christ has Yes. come in the flesh is not of God. Y este es el espíritu del anticristo. And this is that spirit of Antichrist. Este es el espíritu del anticristo. This is the spirit of the Antichrist. Y este es el espíritu del anticristo, This is the spirit of the Antichrist. el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Wherefore we have heard that it should come, and even now already is in the world. ¿Qué dice el espíritu del anticristo? What does the spirit of the Antichrist Que say? Cristo no vino en carne. That Jesus did not come in the flesh. Y usted estudia la palabra carne en la Biblia y le va a decir que esa carne tiene sus pasiones y sus deseos y sus designios. So you read in the Bible that he came in a human flesh, and that the flesh had desires and needs. Y que por eso Cristo venció el pecado en la carne. And that's why Jesus overcame sin in the flesh. Ahora, entendiendo esto, vamos a leer los artículos. Now, Vamos a understanding comenzar this, con la Iglesia Católica. let's read the articles on the Catholic Church. Mira lo que dice. Listen to what it says. Número 1. Number 1. Sacerdote aclara conceptos erróneos sobre la doctrina de la Inmaculada Concepción. Priest clarifies misconceptions about the sublime doctrine of the Immaculate Conception. Porque hay un error en el mundo cristiano Because there is an error in the Christian world acerca de la doctrina de la Inmaculada Concepción, que es católica, over the Immaculate Conception, this is a Catholic doctrine, porque piensan que la Inmaculada Concepción es acerca de Cristo. because they believe the Immaculate Conception is over Y Jesus. miren lo que dice este sacerdote católico. And listen to what this Catholic priest has to say. Él va a aclarar el asunto. He's going to clarify. Dice, contrariamente a la creencia popular, Contrary to popular belief, incluso entre muchos católicos, even among many Catholics, la Inmaculada Concepción no se refiere al nacimiento virginal de Jesús. the Immaculate Conception does not refer to the virgin birth of Jesus. Una manera de recordar esto es que la fiesta de la Natividad de María, One way to remember this is that the feast of the Nativity of Mary, que fue 8 de septiembre, según la Iglesia Católica, And 8 de septiembre, and this is on September 8th, according to the Catholic Church, imagínate el día de mi cumpleaños. the day of my birthday. Menos mal que mi mamá no me puso Mario o Mariana. Good thing my mother did not name me Mario or Me Mariana. gusta más Daniel, gracias a He Dios. liked Daniel better. Bueno, She dice. liked it. But it says, Dice, si se refería al nacimiento virginal de Jesús, if it refers not to the virgin birth of Jesus, se celebraría 9 meses antes de la Navidad, it would be celebrated 9 months before Christmas. es decir, 25 de marzo. So say it would be March 25th. Pero el día de la Inmaculada Concepción no es el 25 de marzo, But the day of the Immaculate Conception is not March 25th. sino la fiesta de la Anunciación. It's the feast of the Annunciation. Dicho esto, según teólogos, esta fue la manera de Dios de preparar a María para ser la madre del Mesías. That said, according to theologians, this was God's way of preparing Mary to be the mother of the Messiah. De acuerdo a la Iglesia Católica, ¿cuándo es el día de la Inmaculada Concepción? According to the Catholic Church, what is the day of the Immaculate Conception? Bueno, si supuestamente María nació el 8 de septiembre, So supposedly, if Mary was born on the 8th of September, 9 meses para atrás, 9 months back cae el 8 de diciembre, would be the 8th day of December. y el 8 de diciembre se celebra la Inmaculada Concepción. And the 8th of December would be the day that celebrated the Immaculate Por lo tanto, Conception. no se está refiriendo a Cristo, So they're not referring to Jesus, sino a María.
but to Mary. Te pregunto, So I ask you, ¿bíblicamente María tuvo una inmaculada concepción? biblically, did Mary have an ¿Fue immaculate conception? concebida inmaculadamente? Was she born immaculate? Por eso que la Iglesia Católica dice, si María fue concebida inmaculadamente, That's why the Catholic Church says if Mary was born immaculate, entonces Cristo no tuvo carne pecaminosa porque no fue transferida por su madre, so Jesus did not have wasn't born in sinful nature because his mother no tuvo naturaleza pecaminosa. did not have a sinful nature. ¿Y qué dice Pablo en Gálatas? So what does Paul say in Galatians? Cristo nació Jesus was born de mujer of a woman bajo la ley. under the law. Vamos a ver un dogma mariano. Marian dogmas. Ajá. El punto 20, hay varios dogmas. There are various points here. Ajá. Y el número 20 dice, en la Inmaculada Concepción de María. And number 20 says the Immaculate Conception of Mary. La Santísima Virgen María, The Blessed Virgin Mary, en el primer instante de su concepción, at the first instant of her conception, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, was by the singular grace and privilege of Almighty God en previsión de los méritos de Cristo Jesús, in anticipation of the merits of Jesus Christ, Salvador del género humano. Savior of the human race. Pongan atención a lo que dice, Pay attention to what I'm saying, porque esto es doctrina católica. because this is Catholic doctrine. Preservada inmune de toda mancha de culpa original. Preserved immune from every stain of original guilt. María fue preservada de qué? Mary was preserved from what? Mancha de culpa, de toda mancha de culpa original. Preserved immune from every stain of original guilt O sea, pecado original. or original sin. Quiere decir, hermanos queridos, This says, my brethren, que la creencia de la naturaleza humana de Cristo prelaxaria, so the nature of Jesus before o sea, antes de la caída, the fall of man, está relacionada con Inmaculada Concepción de María is related with the Immaculate Conception of Mary y pecado original. and original sin. El pecado original no es bíblico, The original sin is not biblical. no es bíblico. Es católico, es vino. It's not, it's Catholic, it's wine. Lo está diciendo la misma Iglesia Católica. It's saying, the Catholic Church ¿Por is qué saying creen it. ustedes que la Iglesia dice bauticen a los bebés Why do you think the Catholic Church says baptize que no the tienen babies? conciencia de pecado? That they have no conscience of sin. Porque ya el bebé viene con la culpa de Adán Because the babies come with the sinful nature of Adam. y la Biblia enseña claramente que nadie muere por culpa de Adán, porque tenga la culpa de Adán. Cada quien muere por sus propios pecados. And the Bible is clear that we do not die because of Adam's sin. Everybody dies because of their own sin. Mire otro artículo Another article, católico. Catholic article. En este trabajo nos proponemos demostrar que nuestro Señor Jesucristo en su humanidad nunca heredó la naturaleza pecaminosa de Adán. In this work, we propose to demonstrate that our Lord Jesus Christ in his humanity never inherited the sinful nature of Adam, Pues era impecable for he was impeccable, y que en ningún momento fue pecable, and at no time was sinful since. ya que no tuvo la capacidad de que o sea, de Adán, He did not have the capacity, Adam, que Adán poseyó para pecar antes de la caída. that the latter possessed to sin before the fall. Era y es invencible He was and is invincible ante las tentaciones. before temptations. Realmente las tentaciones vienen a comprobar que no había ninguna fuerza interna en él Really, the temptations come to prove that there was no internal force in him que lo llevara a pecar, that led him to sin, porque en él no existe nuestra naturaleza pecaminosa. because in him our sinful nature does not exist. Te pregunto, I ask you, la creencia de que Cristo no tuvo carne pecaminosa, the belief that Jesus did not have a sinful nature, ¿es del anticristo? is of the Antichrist? Es del anticristo. Is of the Antichrist. Otro artículo Another article, dice, it says, otra proposición del mismo autor suena de este modo. another proposition of the same author sounds like this. Además, para que refrenando los deseos de la carne, Moreover, so that restraining the desires of the flesh, enseñase que no es una necesidad el pecar, he might teach that is not a necessity to sin, sino acto libre y voluntario. but a free and voluntary act.
aquí no se alude a las concupiscencias ilícitas. If here no allusion is made to illicit lust, Yo por deseo de la carne entiendo también los apetitos naturales. I understand by desire of the flesh also the natural appetites. Recuerda que esto es un católico. Remember, this is a Catholic speaking. ¿Cuáles son esos deseos naturales? What are these natural desires? Como el hambre, Hunger, la sed, thirst, el descanso rest, y otras cosas parecidas. and the like. ¿Les es familiar estos argumentos? ¿A usted lo ha escuchado alguna vez? Are these familiar arguments? Have you heard these before? Bueno, entienda que esto es enseñanza católica. Remember, these are Catholic teachings. ¿Por qué solamente involucra sueño, hambre, sed y cansancio? Why does it only talk about rest and weaknesses of Bueno, the porque flesh? para el anticristo María fue concebida inmaculadamente. Because for the Antichrist, Mary was conceived immaculate. Ajá, seguimos. Okay, let's Aunque la continue. satisfacción de estos deseos es legítima, Although the satisfaction of these desires is legitimate, a algunos les da ocasión de pecar, to some it gives occasion for sin, lo cual no puede decirse del Salvador, which cannot be said of the Savior. aunque admitimos en él esta clase de necesidades, Although we admit in him this kind of need, según testifica el Evangelio, as the gospel testifies, por la semejanza de carne de pecado. because of the likeness of the flesh of sin. Esta es la posición de la iglesia católica o de los católicos. This is the position of the Catholics. Vamos a ver ahora de una iglesia protestante. Now let's see Protestant church. Dice, It says, en su tiempo como humano, Jesús estaba expuesto a todo lo que estaban expuestos los humanos. in his time as human, Jesus was exposed to everything that humans were exposed to. ¿Cómo qué? Like what? Cansancio, hambre y tentación. Lo mismo que dice la iglesia católica. Tiredness, hunger, temptation. The same thing the Catholic Church says. ¿A qué estaba expuesto Cristo? Solamente dice cansancio, hambre, sueño y sed. So Jesus experienced what? Tiredness, hunger, temptation. Ajá. Pero ¿qué significa? Pero significa esto que como todos los humanos, él estaba expuesto al pecado. But does that mean that, like all humans, he was exposed to sin? Es importante mantener en mente It is important to keep in mind que ser humano no lo hace a uno pecador, ya que el pecado no es un componente esencial para la naturaleza humana. that being human does not make one a sinner, since sin is not an essential component of human nature. Dice, además, la encarnación, Furthermore, the incarnation, presten atención a lo que sigue. Pay attention. pay attention. Además, la encarnación y la concepción inmaculada de Jesús. Furthermore, Jesus' incarnation and immaculate conception. O sea, hermano, una iglesia protestante está usando términos católicos, So you see, my brethren, a Protestant church is using Catholic terminology. pero ellos no van a decir que es María, But they're not going to say it's Mary. pero se lo adjudican a Cristo, But they put it on Christ engañar a las personas to deceive people y mantener en la doctrina católica. and to maintain that Catholic doctrine. Hermano, en esto les pregunto, ¿a quién se exalta? ¿A Cristo o a la Virgen María? ¿A quién se está exaltando aquí? I ask my brethren, who is exalted here, Jesus or the Virgin Mary? Cuando te dice que María tuvo una inmaculada concepción o fue concebida inmaculadamente, When it says that Mary was conceived immaculate, ¿a quién se está exaltando? who is being exalted? A María. Mary is being Te exalted. pregunto, I ask you, ¿la María que adora la iglesia católica es realmente la Virgen María? the Mary that the Catholic Church worships, is that really the Mary? No, es la diosa de Babilonia, la diosa Istar, disfrazada de María. No, it's the goddess of Babylon. It's the goddess Istar. Se está exaltando la diosa de Babilonia, hermano. El anticristo exalta a sus dioses, no a Cristo Jesús. So the Antichrist is exalting Exaltan a sus dioses. their gods. The Antichrist is exalting their No a gods, Cristo. not Jesus. Y lo dice una iglesia supuestamente protestante. And this is said by a supposed Protestant church. Dice, repito, además, la encarnación y la concepción inmaculada de Jesús Furthermore, Jesus' incarnation and immaculate conception nos muestran que el pecado no es esencial para ser humano. show us that sin is not essential to being human. La razón por la que nosotros como humanos pecamos, The reason we as humans sin, pongan atención a lo que sigue diciendo. pay attention to what it's saying, Pecamos es que somos culpables como pecadores en Adán. sin is that we are guilty as sinners in Adam. ¿Qué principio es ese? What principle is that? Pecado original. Original sin. En Ezequiel dice que ninguna persona lleva la culpa de su padre. In Ezekiel, it says that no person has La culpa de su padre. Guilt. the guilt of the father. Sino que cada quien dice es culpable de sus propios pecados. So everybody is guilty of their own sins. Por lo tanto,
Decir esto, So saying this, estoy enseñando doctrina católica. I am teaching, this is teaching Catholic doctrine. Vino. Wine. Y lo triste, hermano, de esto es que lo creemos como verdadero y solemne. And the sad part about this is we believe this as true and solemn. Hermano, no predique de eso, hermano. Usted está degradando a Cristo. Brethren, don't speak about this. You are degrading Christ. Y estoy exaltando esta doctrina católica al quedarme callado. And I'm exalting Catholic doctrine if I stay silent. Porque la Biblia dice que yo tengo que predicar la verdad. Because the Bible says I have to, Y más cuando es Preach the acerca del Salvador, Cristo Jesús. and especially if it's over Jesus Christ. Y cómo yo puedo vencer el pecado que me agobia. And how I can overcome sin. Porque Cristo, además de ser esa fuente en el corazón y en nuestra vida que nos fortalece, So Jesus being that living well in our hearts, además de ser nuestra fuente que nos fortalece, being more than just being the living well in our hearts, para vencer el pecado, to overcome sin, dice que vino para darnos ejemplo. it says that he came down to give us an example. Por eso que te comprende. And that's why he understands you. Vamos a terminar con el siguiente artículo. Let's finish with the last article. Iglesia protestante. A Protestant church. En última instancia debemos estar de acuerdo con Murray. Ultimately, I must agree with Murray. Ajá. Jesús no tenía una naturaleza pecaminosa, Jesus did not have a sinful nature. aunque fue susceptible a los efectos de la caída. Although he was susceptible to the effects of the fall, ¿Cuáles son esos efectos de la caída? what are these effects of the fall? En la medida que experimentó debilidad física. Insofar as he experienced physical weakness, No es lo mismo que dice la ramera, isn't that the same thing that the harlot la said? misma posición. The same position. Y lo enseñamos como verdadero y como solemne. And we teach this as truth and solemn truth. Y al final la muerte física. And at the end, physical death. No experimentó pasiones pecaminosas o egoístas. He did not experience sinful or selfish passions. Y entiende, hermano, que con esto no estoy diciendo que Cristo participó de esas pasiones. And understand, my brethren, that I'm not saying that Jesus participated in this. Claramente la Biblia dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Clearly, the Bible says that he was tempted in all, but without sin. El pecado es una decisión, The sin is a decision ya sea de pensamiento, of thought, de palabra, of word, de acción of action, y de actitud. or attitude. Cristo no permitió que esas pasiones de la carne Jesus did not permit that those passions of the flesh lo dominaran, dominated him, sino que Él los resistía y le eliminaba de raíz. but he resisted that sin and that Porque root. Él vivía conforme al Espíritu. El Padre moraba en Cristo Jesús, Because he lived according to the word of God and his spirit lived in him. que es lo mismo que puede pasar contigo. And it's the same thing that can happen with you. Gracias al poder de Cristo en ti, Because of God's spirit in you, tú puedes vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne como hizo Cristo. you can live according to the spirit like Jesus did. Termino con esta cita. And I finish with this. En el deseo de toda la gente, página 16, The Desire of Ages, page 24, dice, says, como hijo del hombre, as the Son of Man, nos dio, hablando de Cristo, nos dio un ejemplo de obediencia. as the Son of Man, he gave us an example of obedience. Cristo, además de ser la fuente de poder en nosotros, Jesus, besides being the fountain of power in us, porque Cristo es sabiduría y poder de Dios, because Jesus is wisdom wisdom y poder de Dios, and power of God, dice, nos dio un ejemplo de obediencia. says he gave us an example of obedience. Por lo tanto, para ser ejemplo, So to become an example, tiene que participar de la carne que nosotros participamos. we have to participate in the flesh. Y como hijo de Dios, And as a son of God, nos imparte poder he para gives obedecer. us power to obey. Espero que esta sea la experiencia en tu vida. I hope that this has been this is the experience in your ¿Cuántos life. levantando la mano dicen, Señor, entonces dame a Cristo Jesús? How many raising your hand says, give me Jesus Christ, Y que sea ese Salvador personal cada día en mi vida. and that he can be that personal savior in my life every day. Dios te bendiga. God bless you.
Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Amen. Glory to God. Vamos a colocarnos de pie para orar. Let's stand up for prayer. Oremos. Let's pray. Amante y eterno Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu nombre. Our loving Heavenly Father, glory to your name. Muchas gracias, Señor, por ese Salvador que has enviado Thank you for the Savior that you've sent y por fortalecerlo hasta el final. and for fertilizing him to the end. Y te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo And we pray that through your Holy Spirit, también nos fortalezcas a nosotros that you will fortify us as well. y que nos hagas parte de ese remanente final, And that you will make us part of that final remnant que no tienen relación con la ramera ni con las hijas de las rameras, that has no relation with the harlot or the daughters of the harlot. y que seamos, Señor, de ese grupo que dará el último mensaje a este mundo con poder. And that we may be of that last group, of that last generation that has your word given to the world. Muchas gracias por escucharnos. Thank you for listening to us. Y gracias, Señor, porque sabemos que vas a responder de acuerdo a tu voluntad. And thank you because you will respond to us according to your will. Todo te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. We ask this in Jesus' name. Amén. Amen. Que el Señor les bendiga. May the Lord bless you.